Luisa Cantú, a quien le damos la más cordial bienvenida. Luisa, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días a ambos y a la audiencia, ni modo. Otra semana atorados conmigo. No, para nada. Gracias. Yo coincido con los señalamientos de la semana pasada, que contigo es suficiente. Digo, sí, por supuesto que Muchas sí, gracias. extrañamos a nuestras queridas Jessica y Daniela, pero no, no, está muy bien. Qué bueno que estás con nosotros, mi querida Luisa. Eres muy generoso. Gracias, Alberto. Pues mi queridísima ¿Con qué? Luisa, pues mi querida Luisa, pues hablábamos precisamente ayer en la noche y hoy en la mañana sobre los temas que queríamos abordar y es esto último, por ejemplo, que platicábamos con Eder Guevara, que es fundador de Morena y que tiene que ver también con esta propuesta electoral, propuesta política y de reforma político-electoral que está haciendo el presidente López Obrador y que luego le dieron un llegue, hay un estate quieto y se la pasa diciendo el presidente López Obrador, pues ya no puedo hablar de eso porque si no me rasuran y me andan rasurando. Y pues este asunto de centralizar al Instituto Nacional Electoral y esta parte de las partidas que reciben los partidos políticos, que no es una propuesta menor, es interesante, hay todavía muchos ángulos que se tendrían que tener claridad en esto, pero ¿cuál es tu valoración de esta propuesta que ya ventiló el presidente, Luisa? Sí, pues tiene un montón de aristas muy interesantes. Creo que lo de centralizar al INE es el tema que más se ha discutido. Escuchaba justo a Alberto en una mesa hace poco con otros colegas hablando de lo poco operativo, digamos, ¿no? Que sería volver a centralizar una tarea tan gigantesca como es la de las elecciones en todos los municipios, todos los estados y a nivel federal en un solo organismo. Y además, bueno, si ahorita hay desconfianza, si le diéramos todas esas tareas, ni hablar al respecto, ¿no? Pero creo que, digamos, sí nos dio un buen pie para discutir sobre la democracia. Como que están pasando varios procesos simultáneos en nuestro país que nos han obligado a revisar lo que entendemos por democracia. El INE, y justo porque estuve revisando hace poco en su página, siempre se dicen ellos que son garantes de la democracia, pero en realidad en sus funciones, digamos, estrictas, lo que tienen que hacer es organizar elecciones y darnos credencial para votar. Y eso no necesariamente es democracia. De hecho, el voto es una de las herramientas para llegar a la democracia, pero no es que votar nos garantice una democracia. Entonces, en ese sentido, creo yo que el INE, el Instituto Electoral, a mi juicio, sí necesario en una forma independiente, está, digamos, en un buen momento de escrutinio, ¿no? Sobre para qué sirve y a quién le sirve o nos ha servido el voto. Y también eso es, digo, inevitable no ligar el tema con los partidos políticos. Es casi la única forma de acceder al poder a través de los partidos políticos, ¿no? Es muy difícil, digamos, que una ciudadana o un ciudadano sea electa o electo sin este trampolín que son los partidos políticos. Entonces, bueno, creo que sí vale la pena muchísimo revisar qué tanto el gobierno del pueblo, que sería la definición de la democracia, se está cumpliendo. Hay una definición en el glosario de la página de la CEGOV que dice, es la forma de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo. Es la forma de gobierno de las mayorías, a diferencia de monarquías o aristocracias. Un régimen democrático implicaría que sus órganos legislativos o ejecutivos estén compuestos por miembros elegidos por el pueblo, directa o indirectamente, que haya ciudadanos sin distinción de raza, religión o condición social y económica, igualdad de voto y que prepondere el principio de mayoría sin afectar los derechos de las minorías. Entonces yo creo que en ese sentido estricto no vivimos en una democracia, porque por supuesto que sí hay una distinción de ciudadanos por raza, por religión, condición social o económica. Entonces, ¿de qué nos ha servido votar como lo estamos haciendo en estos momentos si en realidad no se ha resuelto esa situación que nos haría iguales ante la ley a todas las personas, ¿no? Entonces, creo que es un muy buen momento para discutirlo y a partir de estas preguntas, digamos, que lanza el presidente sobre si nos están costando mucho los institutos electorales, si nos está costando mucho las cámaras también, sobre si habría que eliminar los pluris. He visto un montón de artículos y propuestas desde académicos de izquierda, de derecha, de todos lados, gente organizada comunitariamente y demás, que tiene ideas muy interesantes. Escuchaba, por ejemplo, el otro día a César Morales, este politólogo, que decía lo que habría que hacer es desaparecer el Senado, porque el Senado completo no sirve para nada. Y me parece un planteamiento interesante, en verdad. ¿Para qué sirve el Senado? Duplica las funciones de la Cámara de Diputados y de Diputadas y en realidad no representa territorialmente a nadie. Digo, tampoco los diputados
de elección directa, ¿no? Los diputados por los que votamos y las diputadas por las que votamos, yo lo he dicho aquí como trauma que llevo así 24/7 en mí, mi diputado es Gabriel Cuadri, jamás en su vida me ha contestado un mail, porque se los mando cada que va a haber una votación para decirle cómo quiero que vote, nunca vota como quiero, nunca me ha contestado un tweet, ¿no? Bueno, ni me da entrevistas, pero eso está muy bien. Lo que digo es, no es alguien que realmente me represente territorialmente, y estoy segura que tampoco a la gente que votó por él, ¿no? Como ese caso ha de haber un montón. Creo que de hecho la mejor figura quizás sean los pluris, ¿no? Y lo que haya que revisar son las representaciones territoriales. Ahí, pero bueno, es una buena discusión. Y ayer me encontré pues un como ejercicio, un artículo, digamos, que me parece muy interesante en la revista Común, de Alejandro Estrella González. Y me da mucha risa porque justo habla sobre Atenas, que es, ya saben, que siempre hablamos como de la antigüedad como la cuna de la democracia. Y me encantó que justo cuenta que ahí se elegían, digamos, como de dos maneras las personas representantes a los cargos. Las y los que requerían como conocimientos técnicos muy específicos, sí eran electos, digamos, de forma directa, ¿no? Pero solo eran los menos, los que requerían así detalles y como una capacitación muy especial. Y la mayoría de los puestos, dice él, se sorteaban. Y como que ahora con Morena el ejercicio del sorteo se criticó ampliamente, porque había como pues este intento de posicionar que entonces la gente no iba a estar preparada, ¿no? Que eso no era un filtro suficiente para que no hubiera malas personas o personas no capacitadas gobernando. Pero bueno, claramente nuestros filtros no están funcionando si vemos a la gente que nos está representando, ¿no? Y me gustó muchísimo lo que dice, porque hace toda una disertación, este artículo, sobre la posibilidad de ocupar un cargo público, ¿no? Primero dice que, digamos, era el mismo ejercicio que se hacía en estas asambleas públicas, que cualquier persona podía levantar la mano y opinar, lo cual me parece muy valioso. Y el otro tema ¿no? La posibilidad de que cualquier persona sea electa a un cargo. Y aquí dice, en realidad se repartía entre todos los ciudadanos atenienses, no era el poder, sino la posibilidad. La matización es importante, ¿verdad? Muestra el carácter voluntario de la institución del sorteo. Los candidatos ya habían sido previamente seleccionados mediante un proceso de autoexclusión. ¿Y a qué respondía esta autoexclusión? A que si tú realmente no te sentías capacitado o capacitada para el puesto, ni siquiera ibas a intentar contender, porque como la posibilidad era que cualquier persona saliera sorteada, tu comunidad sí tenía, digamos, una fuerte vigilancia hacia tu labor. Y el castigo, digamos, social a fallar a tu cargo público era muy fuerte, ¿no? Digamos, si aquí la posibilidad de que cualquier persona en mi edificio, su colonia o demás saliera sorteada, pues obviamente cuando salías toda la comunidad estaba muy pendiente a ti y cualquier persona ciudadana podía denunciarte en cualquier momento si no estabas cumpliendo y eso se llevaba a juicio, ¿no? Entonces digamos que el escrutinio público era muy grande y la sociedad, sobre todo, eso me parece muy importante, estaba muy politizada. Si la sociedad está muy politizada, pues obviamente la vigilancia y el costo político de cualquier decisión que se tome desde ahí es muy grande, ¿no? Entonces, como que me gustó mucho esta disertación de pensar fuera de la caja, digamos, de lo que siempre consideramos pues como no democrático, porque en realidad creo que se nos ha vendido una democracia para tenernos muy quietos. Y justo creo que ese es también un poco el sentido de quienes están llamando a no votar, porque no tiene ningún sentido que, existiendo la posibilidad de castigar a la persona de la que te estás quejando, llames a boicotear un ejercicio constitucional y ciudadano de activación, ¿no? Algo que sí tendría que ser, digamos, una práctica que podamos usar en cualquier momento después. Y creo que eso es parte de lo que se ha intentado por muchos años en nuestro país, como desarticular la organización y la politización de la ciudadanía. Y lo que está haciendo, no la propuesta de reforma, porque las letras chiquitas ya las veremos, creo que ni siquiera existe en forma, ¿no? El presidente, como siempre, suelta ahí provocaciones en diferentes momentos, pero no tenemos los detalles exactos de lo que implicaría. Lo que hacen es justo politizarnos y tenernos discutiendo y escribiendo y leyendo y hablando sobre qué queremos y qué no queremos. Y a mí eso es lo que me parece más valioso de todo esto. Qué bueno que el INE esté bajo este escrutinio público tan fuerte. Digo, lamento mucho que se sientan bajo ataque siendo un organismo autónomo, pero qué bueno que así sea, ¿no? Es más, qué bueno que el propio presidente también se sienta así. Pues así tendría que ser, digamos, la regla de las personas funcionarias públicas. Y el tema de los partidos políticos, yo considero que en ningún país se han abolido y eso debe ser alguna señal de que no es operante. Entonces yo no lo llevaría por ahí, pero el tema de que paguen hasta sus multas con nuestro dinero público, pues sí es algo que sin duda se tiene que revisar, ¿no? Entonces creo que el presidente puso muchos puntos sobre la mesa que ya habían sido discutidos en muchas ocasiones, pero
pero nunca se concretan porque justo es la misma gente beneficiada de este sistema de siempre la que lo está decidiendo. Por ello, perdón que lo ligue otra vez, la revocación de mandato y estos ejercicios de participación ciudadana directa son tan importantes, porque entonces sí, digamos, tenemos mecanismos para hacer que nuestra decisión y nuestra exigencia se escuche. Por muchos años la verdad es que la votación era un cheque en blanco, casi casi votamos una vez cada 6 años o cada 3 y entonces ya todo lo demás depende de las personas funcionarias públicas. Y creo que eso podría cambiar si nos organizamos suficiente. Entonces, justo pensaría que hay que seguirlo hablando, hay que seguir muy al pendiente de estas propuestas y, por supuesto, participar el 10 de abril. Sí, claro, claro. Eso es lo más importante. Si me permiten un minutito a propósito justo de la participación del 10 de abril, lo que comentábamos antes de la mesa, Luisa, Ernesto, dice Laura CH, dice que con la credencial de 2021 todavía se puede participar en el proceso de consulta para la revocación de mandato y reafirma de que las credenciales no se podía pues hacer la renovación como fue mi caso porque estaban bloqueadas las citas durante meses como ocurrió y además no podías hacer una cita con 2 meses de anticipación, tenías que hacerlo muy en el tiempo exacto y cuando lo podías hacer ya no había espacio. Es decir, fue toda una operación, yo insisto que está muy raro todo esto, porque además, como dice Laura CH, que se puede votar con la credencial 2021, es cierto, tienes ahí, estás en la lista nominal hasta ahorita. El problema es que cuando recoges tu nueva credencial, te destruyen la anterior. O sea, hacen todo para que no puedas votar. Y son estas pequeñas triquiñuelas, artimañas, Luisa, las que abonan al descrédito de la institución electoral como es el INE, y que hay ahí un riesgo que me parece que tendría que discutirse, porque la tentación de que se haga esta reforma política con base en un análisis más del corto plazo, es decir, buscando quedar bien con el presidente López Obrador o a partir de alguna circunstancia particular, me parece que no va por allí, que creo que tendría que analizarse con más cuidado cómo es el proceso de renovación del Instituto Nacional Electoral, porque de nada sirve tener a consejeros electorales afines al presidente de la República, como de nada sirve tener consejeros electorales que están en contra del movimiento político que gobierna. Quisiera pedir tu opinión sobre esto. Y otro apunte también rapidísimo, si me lo permites, la propuesta del presidente López Obrador incluye eliminar a los diputados plurinominales, que es algo también tendrá que discutirse. En su momento fue creado en 1977 esta figura con la famosa LOPE, la Ley de Organismos y Procedimientos Políticos Electorales, impulsada por José López Portillo para darle entrada a los grupos políticos que habían optado por la vía armada, una forma de quitarle cuadros a las guerrillas e incorporarlos a la Cámara de Diputados, lo cual fue celebrado en su momento. Tiene historia, que ya está ahí pues el inicio, se ha pervertido al paso de los años. El riesgo aquí es, de nuevo, ¿cómo vamos a tomar esta determinación si estamos en un momento muy polarizado? Y lo digo, y el riesgo de que de nuevo se cometan errores o se decida a través del hígado y no por otra cosa, ahí está. Lo digo porque Reforma hoy publica de 8 una nota diciendo que se quiere eliminar diputados plurinominales para empoderar a Andrés Manuel López Obrador, cuando Reforma ha sido uno de los promotores más vehementes de la desaparición de los diputados plurinominales. O sea, la hipocresía está allí, reaccionar con el hígado está allí, y ese es el riesgo que está presente, Luisa. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que de esta primera parte yo hice una pregunta porque le pasó a una de mis tías que intentó, bueno, más bien fue a renovar su credencial y ya que la había renovado, le dijeron, ay, por cierto, no vas a poder participar en la revocación, pero justo la renovó para participar, ¿no? Entonces yo le pregunté al colega Ernesto Núñez, que como sabemos es asesor del consejero presidente Lorenzo Córdoba, y me mandó, digamos, un calendario, me dice él, la fecha límite para hacer un trámite fue el 15 de febrero, a partir del 16 quienes tramiten su credencial no podrán participar en la revocación de mandato. El 17 fue el último día para solicitar reposición, a partir del 18 ya no se puede participar. Esto, digamos, me hace cierto sentido porque siempre en las elecciones es así. Lisa, pero el problema es que no había una sola cita antes del 15 de febrero, no había ni una, o sea, todo lo mandaron hasta después del 15, que ese es el tema.
Sí, bueno, y además que yo no vi en ningún lugar, siempre en todas las elecciones hay estas campañas de recuerda que el último día para tu credencial para votar, no, hasta no lo sabemos de memoria, está el día. Y sí, honestamente yo no lo vi este año, ¿no? No vi esa campaña de publicidad. Y también creo que a la hora que vas, porque toda la gente que está renovando su credencial ahorita es por eso, tendrían que decirte, te advierto que ya pasó el corte, ya no vas a entrar. Y sí, la verdad es que, digamos, estas son pues unas pocas de las muchas denuncias pues sí, en contra de la organización de este ejercicio. Y bueno, pues sí, sin duda, obviamente solo abona a que se tenga que revisar el actuar. Insisto, no, quizá la institución no, sino pues quienes están a cargo, porque al final los acuerdos, digamos, de la comisión de quejas, ¿no? El Consejo General, todo, pues son regidos por personas. Híjole, es que sí, es como muy complejo. Yo tampoco sé si elegirlos de forma directa sea mejor idea, porque elegir de forma directa tampoco nos ha garantizado mejores funcionarios públicos ni funcionarias en ningún otro lugar. Entonces, no sé, insisto, creo que es una buena discusión que hay que tener. No tengo conclusiones, digamos, pero así como faltan, digamos, a su principio jurídico de creación estos institutos en algunas ocasiones o algunas personas que los integran, creo que justo los partidos políticos también. No nos estamos quejando en realidad, creo yo, de la figura de los pluris. De lo que nos estamos quejando es de lo que los partidos políticos han hecho con esta figura, ¿no? En estricto sentido, los partidos políticos tendrían que ser organizaciones ciudadanas que, basadas en determinados principios teóricos y unidos por un mismo interés, generan un plan de gobierno. ¿Qué interés une a los partidos, no? Yo no sé, digo, creo que ningún partido debería existir por más de varias décadas, porque claramente ya no pueden responder a las mismas causas por las que se crearon. La sociedad es demasiado cambiante, digamos, como para que las causas de origen sigan siendo vigentes por muchas décadas, salvo que evolucionen y evolucionen, obviamente, sus planes de gobierno, ¿no? Sus diferentes propuestas. Pero tampoco es que eso pase mucho. En realidad, si uno revisa sus plataformas, tanto para las cámaras como para cualquier otro cargo de elección popular, la verdad es que son refritos que nada más revuelcan año con año, ¿no? Si acaso le añaden ahí un par de cosas, pero las plataformas no son documentos serios con los que podamos ver qué de verdad es lo que une a este grupo de ciudadanos y ciudadanas para formar un partido político, ¿no? Y sí, digo, entiendo la importancia justo de que sea vía legal y vía las urnas que haya representación de causas y no, como decías, Alberto, y como ha sido en muchos momentos, no vía armada o vía la violencia, que se generen los cambios, pero pues también creo que justo los candados, digamos, de que son las mismas personas que se reciclan una y otra vez, hacen imposible que haya cambios, digamos, reales. Tendría que haber quizá un tope, ¿no?, de participación o un escrutinio mayor. La verdad es que no lo sé. De los plurinominales yo creería que no es necesariamente mala idea, al revés, ¿no? Justo garantizan esa pluralidad o en ese sentido se crearon. Más bien habría que revisar por qué ninguna de estas figuras termina cumpliendo con su labor, por qué ninguna nos representa, ¿no? Ni territorialmente ni plurinominalmente, pues. Y en ese sentido sí creo que está bien que justo también se les diga que se van a ir o que se está planteando reformarles, porque por lo menos hace que sepan que estamos vigilando de mucho más cerca su actuar. Como que creo que justo también el otro día en una mesa escuchaba, no me acuerdo si a Viri Ríos o a quién, que decía, a lo mejor sí, no es cierto, era, perdónenme, la doctora Tania, la doctora, ay Dios mío, qué frita estoy, la doctora Elisa, perdónenme, en una mesa que decía, a lo mejor si hubiera habido revocación de mandato, no hubiera habido las atrocidades que hubo en otros sexenios porque hubieran sabido que se podían ir, ¿no? Digamos, elevar este costo político hubiera sido un desincentivo para sus gobiernos. Entonces, no sé si también ese es como parte del juego que está haciendo el presidente, ¿no? Como elevar, digamos, el costo político de la votación, de las votaciones importantes que vienen, porque al final viene la reforma eléctrica, viene esta reforma electoral política, vienen pues un montón de discusiones muy importantes en las cámaras, y yo pensaría que lo que quiere un poco el presidente es eso, que la gente esté mucho más al pendiente y que las legisladoras y legisladores sepan que justo su papel y su utilidad está bajo escrutinio. No sé, ha habido un montón de reformas políticas, tampoco es una cosa nueva ni algo que nos deba espantar, ¿no? Pero sí siempre es una oportunidad para discutir los asuntos de fondo. Yo pensaría, digamos, la última poderosa que hubo, que cambió cosas radicalmente, fue la de la Ciudad de México, ¿no? La reforma política que nos hizo Ciudad de México y no Distrito Federal, y cambió las delegaciones por alcaldías y cambió ahí dizque las atribuciones. En realidad no sirvió de nada porque son las mismas piezas.
Es más, los diputados locales que aprobaron esas reformas ahora son los alcaldes, ¿no? Y las alcaldesas. Entonces, creo que más bien tal vez es un tema de candados de quién puede o no puede llegar, y un poco esto que decía el papel del académico que les leía de Atenas, que haya una muy alta condena social. A veces nos reímos cuando el presidente dice lo de la autoridad moral, pero sí necesitaríamos gente con autoridad moral, ¿no? Líderes comunitarias y comunitarios, y un poco esta posibilidad, digo, a mí me gustó esta idea de que de verdad cualquier persona tenga la posibilidad, porque la verdad es que la gente, las características, digamos, de la gente que está en puestos de elección popular no son las características de la mayoría de las personas. Entonces, si de verdad hiciéramos un ejercicio de sorteo, habría mucha más gente parecida al resto de la República representándonos que estas personas que solo se reciclan y que nunca han cumplido necesariamente con sus mandatos, ¿no? Ya, gracias Luisa. Pues sí, el tema de los plurinominales pues siempre es un tema que ha estado en la palestra de las discusiones, unos que dicen pues más bien hay que reducir el número, no desaparecer los pluris, en fin, hay distintos ángulos. Si te parece, mi querida Luisa, vamos pasando al otro tema y que tiene que ver precisamente con esta discusión y disputa que ya empieza a haber y que lo empezamos a ver ya en el campo de batalla por el debate y la discusión sobre la reforma eléctrica y que el litio y otros minerales sean considerados como estratégicos de la nación. Todo esto es en el mismo mes de la revocación de mandato, es todo un combo ahí poderoso, además de este otro tema que estamos discutiendo, que recién lo puso el presidente también en la mañanera. Como bien señalas, pues es bueno que se abran estas discusiones y que estemos colocando ahí los temas, que la propia audiencia, que antes no la teníamos tan involucrada, Luisa, pues ahora se involucra más también en opinar, en decir o en criticar o en cuestionar no solamente a funcionarios, también a nosotros en nuestro quehacer periodístico. ¿Cuál es la dimensión que le estás dando a este debate, a esta discusión en lo que toca la reforma eléctrica y los minerales? Comentábamos al inicio del programa también que en esta presentación que es pública que estamos haciendo del reportaje de México, Litio al Descubierto, pues la senadora de Morena, la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu, aceptó participar en la presentación que daremos hoy en el Tierra Adentro, siempre y cuando no tocara ella el tema del litio y de los minerales. Se negó a través de su asistente, nos hicieron saber que no. ¿Qué es lo que estás identificando, Luisa, con respecto de esta propuesta de ley minera y todo lo que se está moviendo ahí abajo? Oye, ¿y aceptaron que fuera con esa condición, aún así? No, declinamos, tuvimos una reunión en el Consejo Editorial porque pues, le decíamos a este asistente de la senadora, oye, pues si la invitación es para presentar el reportaje México Litio al Descubierto, ¿y cómo es posible que la presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores de Morena no quiera abordar el tema? Y la respuesta fue, bueno, es que no es un hecho lo del litio, no es un hecho que, y pues esta persona se enreda ahí en sus respuestas y da respuestas vagas. El punto es que la condición era que la senadora no tocara para nada el tema del litio. Así que pues nos negamos y retiramos la invitación a la senadora. Ya estaremos haciendo otras presentaciones también con otras personas, funcionarios, funcionarias que sí aceptaron y que dicen sí, claro que queremos abordar el tema del litio. Así que nos vemos que ahí está el lobby, el cabildeo tremendo de los mineros que también nos buscaron, Luisa, para hablar sobre el tema de la ley minera, perdón, de esta propuesta de la reforma eléctrica, y pues molestos con el presidente, con lo que toca al litio y los minerales. Porque decíamos también, le decíamos a las personas, al asistente de la senadora, pues es que el tema de la discusión, el 95% se ha centrado en la reforma eléctrica y poco se quiere hablar del litio. El propio presidente de la República lo ha señalado una y otra vez,
el tema del litio y se lo quieren mantener oculto, pero la información que nosotros ya pudimos constatar es que los mineros están haciendo un cabildeo tremendísimo en Cámara de Diputados y de senadores, y vemos este tipo de respuestas que da, pues extrañas. Así que, pues, ¿cuál es tu valoración ahí, Luisa? También creo que la verdad les han corregido varias veces la plana justo a las y los integrantes del Poder Legislativo. ¿Te acuerdas que al principio daban esta cifra, tanto ella como otros senadores integrantes de las comisiones de energía, de que se estimaba que las, digamos, reservas probadas y no probadas de litio en nuestro país eran hasta 5 veces la deuda externa, ¿no? Estaba justo buscando el dato. Y Rocío Nale salió un par de semanas después a decir, no, eso no es cierto, ni siquiera sabemos cuánto litio hay. No sé, no la quiero defender, pero no sé si responda más bien a que justo creo que con tal de impulsar esta reforma al principio, salieron como con datos quizá, como dices, no reporteados o no comprobados, y se les corrigió desde el propio poder, ¿no? No sé si más bien sea un tema de reservas a falta de información o de, pues sí, que todo lo que dicen en estos momentos, como dices, puede ser usado en su favor o en su contra por parte de estos lobistas. Híjole, no sé, la verdad digo que lamentable que no se haya abierto a este ejercicio de discusión pública sobre un tema que desde la reforma se está planteando como estratégico para nuestro país y para el mundo, ¿no? Lo que yo veo es que pues la situación geopolítica, digamos, mundial, le va a ayudar un montón al presidente. Como que justo si hubo un momento de duda durante el Parlamento abierto sobre la urgencia de esta reforma, ahorita con los precios en Europa de los energéticos y con ya estas amenazas, ¿no? De si pagan en rublos o no, y los cortes de suministro a los países que no son soberanos energéticamente van a jugar en favor del presidente. Y de esta reforma. Ahora, también me parece curioso cómo ciertos partidos políticos en lo público se han sumado a esta, digamos, han acompañado ya esta reforma con tal de pequeños cambios raros. Por ejemplo, el hecho de que el Partido Verde Ecologista ya prometiera sus votos con tal de que hubiera un renglón que dijera mientras haya transición energética, ¿no? Es decir, yo no sé si también hay un cabildeo político que no estamos viendo muy por abajo y se están logrando sumar estos votos. Y pues ya digamos que se justifica de cierta manera hacia el frente, porque bueno, sabemos que no es que el Verde Ecologista sea un partido ecologista de verdad. Entonces, yo creo que tampoco es creo que más bien a eso responde, a ese cabildeo que ya se hizo político, este aceleramiento de los tiempos de votación, porque sí creo que el partido en mayoría ya sabe muy bien contar, digamos, con los escaños y las curules que cuenta y con las que no. Y si le está apostando a que todo salga en un mismo mes, yo me imaginaría que ya hizo bien la suma, ¿no? Habrá que preguntarnos, como bien dices, qué negociaciones hubo con los privados, con estos lobistas y también entre los propios partidos políticos, porque parece que el Parlamento abierto lo que hizo fue ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo públicamente. Lo que nos comentaba Eder Guevara hace un momento sobre esto que te estaba compartiendo es que pues es que es el golpeteo también al interior del Senado en Morena con Ricardo Monreal estaba bastante fuerte y que no, o sea, pues todos están con el tema del litio, los minerales y la reforma eléctrica, todo en su conjunto, pero que sí están teniendo que rozar al propio interior de Morena, pues con estos golpeteos. Sí. Sí, pues digo, yo supongo que está más o menos resuelto, si no, no habría fechas de votación, ¿no? Digo, no alcancé a escuchar a Eder, pero no sé qué decía respecto a lo planchado, digamos, que podría estar. Es que no, dijo pero dijo que Mario Delgado le correspondería hacer esa operación para tratar de que no se salgan del carril los senadores de Morena, lo cual ya a mí me da pues muy mala espina, amigo. Pero bueno, pues, el personaje, independientemente de eso, yo no estoy muy seguro, Luisa, de que esté todo planchado. Yo creo que más bien esta decisión de fijar una fecha para que se dé una eventual votación en la Cámara de Diputados, que entiendo es el 13 de abril, ¿no, Ernesto? Esta fecha que se había planteado. Sí, 13 de abril. Yo creo que es parte de una jugada para ejercer presión y justo para acortar el lapso en el cual pudiera haber estas, no solamente las patadas por abajo de la mesa, sino también los billetazos por encima de la mesa y obligar a que haya una definición lo más rápido posible por parte
de los legisladores para que no haya espacio a que se pudiera construir algo que después sea difícil de destrabar en términos de acuerdos por lo oscurito en las cámaras, y también para acortar el tiempo en el cual ya habría una campaña de desgaste en términos mediáticos y de movimientos sociales y también de amparos, porque nada aquí es por generación espontánea, en política no hay casualidades, y yo insisto en que no podemos perdernos solamente en la discusión o en los intereses de un senador, un grupo de senadores, por más importante que pueda creerse, como es el caso de Ricardo Monreal. Insisto en que hay que ver esto más arriba, el bosque completo. La visita de John Kerry hoy no puede estar desligada con el inicio de esta batalla legislativa, como tampoco puede desligarse todo lo que vemos en el tema de las operaciones para tratar de crear una narrativa de caos, no solamente en términos de la construcción del Tren Maya, por ejemplo, que esto evidentemente que no hay que verlo como el tren, sino un proyecto político de un presidente. Ojo que en esto hay expertos en desestabilizar proyectos políticos sin poner el nombre. Carlos Salinas de Gortari lo sabe perfectamente bien. Él fue víctima de ese tipo de cosas en algún momento. Y los personeros de aquel entonces son los mismos de ahora. Y no podemos desligarlo de esa manera de esta idea de grupos de atacar proyectos en específico y de crear narrativas internacionales. Tampoco podemos hacer a un lado los señalamientos que vienen de Estados Unidos sobre la participación en México de grupos de delincuencia organizada que toman el control enorme de territorios, o la permisividad al espionaje ruso, los señalamientos que hay en términos de temas de migración, en fin, todo esto no podemos verlo por separado, forma parte de una sola estrategia, creo yo. Y el litio es una parte. Habrá que ver qué otros intereses más ahí. Habría que verlos, Luisa. ¿Tú cómo ves esto? Tiene cierta lógica, según yo, pero no sé tú qué piensas. Sí, pienso en también como el candado que se intentó poner tiempo atrás con pues sí, esta especie de limitación a las operaciones de los agentes encubiertos estadounidenses y también, digo, no encubiertos en nuestro país, ¿no? Hizo también mucho ruido esta reforma que tendrían que avisar qué están haciendo los agentes de todas las agencias secretas y no secretas, y los diplomáticos en qué están involucrados. Supongo que un poco previendo que esto que dices podría pasar. Efectivamente, creo que no es casualidad. Lo que me da miedo es pensar entonces si el canciller no lo está viendo o cómo está haciendo nuestra negociación, porque dices tú muy bien, pues estos llamados, digamos, de los Greenpeace y los organismos ambientalistas pronunciándose con estos proyectos estratégicos, esto de que hay un montón de espías rusos en nuestro país, que digo, pues supongo que hay un montón de espías de todos los países en nuestro país y en todos, ¿no? Es muy curioso, pero bueno, supongo que generarían, como bien dices, esta narrativa de que hay una amenaza para su territorio y su seguridad, y entonces esto podría justificar cualquier tipo de intervención. Se supone que para eso también cambiamos de Plan Mérida a entendimiento bicentenario, ¿no? Se supone que el canciller estaba justo también previendo ese tipo de situaciones, y hay mesas de diálogo que van a evitar el injerencismo. No sé, digo, si también ves cómo estas dos acciones, o ven estas dos acciones justo como posibles candados, o más bien la lectura no les está dando para tapar estos golpes que pudieran venir. Digo, Estados Unidos opera de formas muy, muy extrañas. Justo ahora con toda esta discusión del espionaje volvió a resurgir la popularidad de este podcast que no sé si han escuchado, que se llama Wind of Change, como la canción de los Scorpions. Y justo narra episodio a episodio cómo Estados Unidos se ha aprovechado, digo, como que siempre pensamos en los espías justo como gente secreta y hábil, encubierta, pero la verdad es que más bien lo hacen de forma muy cínica, ¿no? Y utilizan a personajes muy populares, utilizan su poder suave. Y pienso, digo, hablan, por ejemplo, en este podcast los reporteros sobre cómo utilizaron a jazzistas muy famosos y bluesistas, a Armstrong y demás, para mandarlos a giras a África en un momento en el que era muy importante que hablaran con poblaciones negras, donde eran ellos y ellas muy populares, sobre por qué tenían que ser capitalistas y no comunistas, ¿no? Entonces aprovechaban, digamos, este poder suave, esta fama que tenían ciertas figuras. Entonces yo de repente pienso, pues no sé, ¿no? ¿De qué otras maneras, en series, en películas, incluso en música, con otras figuras podemos estar siendo influenciados? Porque es verdad que las figuras
ahora ídolos tienen ciertos discursos muy claros, ¿no? Antipopulistas, ambientalistas. Entonces, bueno, sería, creo que un análisis que no nos daría suficiente tiempo, pero bueno, yo querría pensar que es algo que nuestras autoridades están evaluando, ¿no? Que conocen, digamos, con quién están tratando y por eso estos candados que se han ido poniendo previamente. De ahí a que funcionen, pues digo, ya lo veremos, ¿no? Es que si me permites, Ernesto, perdón, Ernesto, es que adelante. No hay casualidades. Se está construyendo una narrativa de que el presidente López Obrador está débil. Y hay varios flancos. Hay un artículo que publica Federico Reyes Ceroles donde hace una especie de recuento de los supuestos fracasos del presidente López Obrador y empieza su texto haciendo mención a los proyectos de energía, justamente, y va hablando, desbrozando algunos ejemplos de política exterior, política interior, y termina su artículo con un párrafo que me parece a mí muy revelador de por dónde están construyendo la narrativa. Dice Reyes Ceroles, la caída sigue, opiniones críticas en periódicos, la radio y también la televisión. Perdieron las redes, Loret y Broso, Alasraqui y mil más incontenibles. Esto se está acabando. O sea... Sí, y es interesante, y sobre ese mismo punto iba la pregunta, así que me viene bien también, Alberto, que lo comentes. Porque es un asunto también de percepciones, Luisa, y tú como periodista y en un medio que tiene cadena nacional, pues lo debes también entender y percibir. ¿Cuál es la percepción que está teniendo la mayoría de la población sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo lo que tengo claro ahora, y creo que mucha gente también, es que Estados Unidos tiene enfrente a un presidente muy nacionalista y que ha estado buscando tener mayor autonomía en varios puntos, como por ejemplo energéticos, y hablo de gasolina, por poner solo un ejemplo. Y vemos que en materia de salud, en varios rubros, ha buscado tener esa autonomía. Tengo la percepción, Luisa, que aquel golpe que dio pues el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando pues dio el manotazo y obligó a que México tomara decisiones que desde mi punto de vista el presidente López Obrador se tuvo que morder un dedo, ¿no? Para... ¿Las de migración, no? La de migración, ¿no? Ya después se vino una relación distinta entre el presidente Donald Trump y el presidente de México, pero en ese momento, con la dignidad puesta ahí o maltrecha, el presidente se mordió un dedo ahí. Ahora que está esta situación, el discurso del presidente es fuertísimo con respecto de la autonomía de nuestro país con cualquier otro, y habla de Rusia, y habla de Estados Unidos, y habla de China, y habla de España. Ayer y hoy solo es un ejemplo de lo que ha estado señalando. Mi percepción es, más allá de filias y fobias que pueda tener cualquier persona sobre el presidente, lo siento muy empoderado. Y cuando pues uno escucha el discurso como el que acaba de leer de este artículo de Reforma, ahorita Alberto, pues cuando hablan de que Alarraqui y Loretti están desatados, pues me sorprende muchísimo porque creo que hay una falta de percepción o de sentido común de esta oposición, que creo que no está entendiendo que efectivamente hay algunas cosas que ya cambiaron y que ya no tienen esa fuerza que tenían antes avasalladora. ¿Cuál es tu valoración de qué momento está teniendo el presidente López Obrador y la percepción que identificas que tiene la población? Creo que el papel de los medios, como lo pones sobre la mesa, es fundamental, porque justo ayudan a construir realidades políticas. Lo que acaba de pasar con el GIEI, ¿no? Con las revelaciones del GIEI y cómo se construyó esta verdad histórica en Ayotzinapa, me parece un claro ejemplo del cambio de paradigma, digamos, de lo que eran estos grandes medios y lo que son hoy. Estaba justo viendo, antes de entrar, un de estos hilos de Twitter de Andrés Torres Checa, que justo decía que recordáramos los momentos claves que ayudaron. Nadie nunca creyó la verdad histórica, pero como que estuvimos
calmar, o sea, como que hubo, digamos, un pacto de, pues sí, de seguir funcionando como si eso fuera la verdadera investigación, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos la vez pasada, como todos estos grandes casos de verdad en nuestro país y de justicia se han construido sobre tortura, ¿no? Sobre indebido proceso y falsedades. Y habla, digo, es nada más por un recuento, de Mario Marín, de Paco Calderón, Roberto Roch, Pablo Iriart, Ciro Gómez Leiva, Héctor de Mauleón, más Pablo Iriart, Pascal Beltrán del Río, todos estos personajes, Joaquín López Dóriga, que con sus columnas, con sus programas de radio, con sus reportajes y de sus equipos, digamos que, pues sí, cerraron filas, ¿no? Con lo que se supone era esta verdad histórica, incluso citando a académicos de la UNAM y bueno, unas cosas terribles. Ese México, como bien dices, ya cambió, ¿no? La gente, la mayoría de la gente ya justo por este tipo de descréditos gigantes y de complicidades, ya duda de estos líderes o llamados líderes de opinión y de medios de comunicación. Pues yo también creo que a veces el presidente peca de soberbio y no se da cuenta que hay pequeñas cosas en la vida diaria de las personas que aunque no son quizás 100% su responsabilidad, sí ya están permeando en que pierda puntos, ¿no? Yo pienso en la gente con la que hablo, digamos, todos los días, que vive en diferentes zonas de la capital, el hecho de que no se haya resuelto la inseguridad, aunque no sea un tema necesariamente del presidente, es algo que ya, como que independientemente de si te informas en Rompeviento o con Televisa, la gente sí tenía esta esperanza de que se empezara a sentir, digamos, una mejor calidad de vida, ¿no? Creo que ha habido ciertas decisiones, yo lo veo, por ejemplo, en mi círculo de gente que pues tiene hijos, ¿no? Y que gana mucho o poco, el tema de las estancias infantiles, creo que hay ciertos temas que no son la gran agenda política ni el gran megaproyecto, pero que si no atiende con urgencia y que si no empieza a ver resultados concretos, sean su culpa o no, porque creo que la mayoría efectivamente no son su culpa, sino había que cortar la raíz de una corrupción terrible, sí no va a llegar tan bien parado a ciertos procesos donde necesita mucha popularidad como en otros momentos, ¿no? Como que el coraje era tanto contra estos medios de comunicación, contra estos partidos políticos al principio, que el apoyo duraba mucho, ¿no? Y creo que estaba muy fuerte y se sentía en la calle y se sentía en las conversaciones. Honestamente, y eso que yo me considero en un círculo bastante afín, digamos, o por lo menos contrario a la oposición, sí ya empiezo a sentir que la gente dice, bueno, está muy bien, pero ya necesitamos sentir un poquito más de resultados tangibles sobre los temas cotidianos. No es culpa del presidente la inflación ni el aumento de los precios, pero... ¿Cómo qué temas? Particularmente yo lo veo, por ejemplo, con las personas con las que convivo en casa, el tema de las estancias infantiles y de las escuelas de tiempo completo, por más que efectivamente, ¿no? Todo el modelo de estancias infantiles tenía que revisarse porque además de peligroso y corrupto, era un negociazo y no estaba, digamos, sirviendo 100% a la población que lo necesitaba, sí resolvía, era un buen paliativo para muchas personas, lo mismo que las escuelas de tiempo completo. Yo sé que también manejó muy mal este baite en los medios de comunicación de que ya van a desaparecer, cuando más bien lo que dijo la maestra Delfina es cada quien lo va a usar prioritariamente para lo que considere que su escuela necesita, pero yo sí pienso que si tú votaste por el presidente y de repente empiezas a ver como que ¿no? O al menos es lo que yo he escuchado en mis círculos cercanos, que te van cortando esas pequeñas cosas que no te parecían terribles de otras administraciones sin que haya, digamos, una resolución inmediata. Porque creo que estamos de acuerdo en que muchas cosas se tenían que revisar y que justo ese fue un gran modus operandi de los sexenios pasados, como fingir que te estoy dando algo para hacer un gran negocio. Pero no hay, digamos, un sustituto, ¿no? Todavía claro para muchas familias. Y eso sí, creo que el presidente no debe confiarse o no debería confiarse con la resolución de esos pequeños problemas, pero del día a día para la gente. El tema de la inseguridad, bueno, justo si vemos los estados donde está más feo y vemos quiénes fueron los sexenios que dejaron crecer y que tuvieron complicidades con esos cárteles, como el sexenio pasado que creció como nunca el Jalisco Nueva Generación y ahora vemos que al cambio de gobierno empieza a ser más violento. Digamos, podemos entender que la culpa no es necesariamente de él, pero si no se resuelve, creo que pues, la popularidad no le va a seguir alcanzando todo lo que lo va a necesitar. Qué bueno que haya grandes obras y grandes megaproyectos. Yo sí celebro mucho cosas como el Felipe Ángeles, pero si la día a día no se percibe, digamos, un poco mejor, creo que sí le va a cobrar factura. No sé qué piensen ustedes. ¿Tú crees que es un problema de comunicación? Porque hay cosas que son
realmente cuando las revisas no son tan descabelladas. El tema de las estancias infantiles, por ejemplo, que sí, sí. yo sí creo que perdieron la narrativa en el gobierno federal porque no lo comunicaron bien, no se pudo plantear el mensaje de que se trataba de un nido de corrupción que beneficiaba a panistas, a miembros del PAN y a algunas personas que no tenían nada que hacer cuidando niños, de personas que cobraban por tener niños en un cuarto en su casa, por ejemplo. No, después de ABC creo que era lo lógico que tenía que pasar. El tema es que no hubo un sustituto inmediato que aliviara, digamos, esa necesidad de la población, ¿no? Digo, en esos temas como concretos, yo sí siento que son como cosas que a lo mejor justo como no son los grandes megaproyectos, no son algo que traigamos en la urgencia de resolver, pero que la gente sí siente como suya, ¿no? Que yo siento como mía, por ejemplo. Pero fue mal personas. comunicado los proyectos, lo que se está haciendo, porque yo creo que ya son varios frentes y la coincidencia que encuentro ahí es que no hay bien una buena comunicación. ¿Tú qué piensas? Creo que en el balance general la comunicación es buena, o sea, creo que sí entendemos todos la corrupción y la complicidad espantosa que había antes. Digo, todos estos casos que estamos revisando ahora, no los digo grandes casos, pero que también son, digamos, el microcosmos de lo general, ¿no? Como cómo funcionaron las fiscalías, cómo funcionan, digo, todo eso creo que lo tenemos claro. El tema es que como que yo siento que es insuficiente decir todo esto estaba terrible y lo estamos corrigiendo si no hay como una solución más inmediata, ¿no? Creo que en el balance, insisto, o al menos es lo que a mí me pasa, ¿no? Digo, por supuesto que todo esto tenía que corregirse, hay inercias súper complicadas. Creo que sí eso en la comunicación se ha entendido bien, ¿no? Esto que dice el presidente de cada que intento hacer algo hay amparos o, digamos, la ruta jurídica para esto, creo que eso lo explica muy bien. Es más, el propio tema de la reforma eléctrica, creo que los momentos más luminosos de su comunicación han sido en la mañanera, ¿no? Cuando explicaron aquí lo de los Oxxos y demás, son, creo yo, de las cosas que más han permeado en la ciudadanía. Pero insisto, como que creo que los grandes proyectos que se aplauden han hecho que descuidemos también a lo mejor como resoluciones de pequeñas cosas. Y honestamente creo que eso le pasó a la capital, por ejemplo. Perdón. Dice Octavio Sánchez, pues depende, Luisa, la reforma laboral, senderos seguros, infraestructura en la Ciudad de México, sí se ven mejoras constantes. Como dices, no solo depende del presidente, depende de cada gobernador también. Dice Denier Mego, 3 pequeños problemas como los feminicidios, los desaparecidos. Tienes razón, Luisa. Pregúntale a tu círculo cercano los nombres de estas escuelas y vas a ver que no existen. Ah, caramba, eso dice José Luis. No, sí, Blanco. Sí hemos llegado hasta ahí, pues, pero sí. Sí, pues es parte de los comentarios de la audiencia que a mí me parece pues interesante, Luisa, y muy importante que coloques estos ángulos, es decir, lo que es ampliamente mediático, pero lo que ya no es o dejó de serlo y que sigue permeando en el cotidiano, en el día a día, y hay que ver, por ejemplo, creo que sería interesante en algún momento, Luisa, Alberto, pues ver cómo están las universidades, qué están pensando los estudiantes de las universidades públicas y privadas de pues un balance de la administración del presidente López Obrador. También creo que sería tener un medidor importante de eso. Dime, Luisa. Sí, justo iba a decir, creo que también hay grupos importantes como de izquierda partidista o de organización comunitaria. Pienso, digo, el CNI, las y los zapatistas son un ejemplo, pero creo que también muchos grupos estudiantiles que también, o sea, creo que el presidente tiene esos dos frentes, digamos, la oposición, porque es, digamos, de derecha y pierde privilegios, esa creo que es como la más visible, pero también hay muchos sectores que dicen es que este presidente no ha sido de izquierda como prometió ser de izquierda, ¿no? Por su relación con cierto empresariado, por justo que no hay un cambio de paradigma, digamos, estructural, o sea, como, por ejemplo, estos megaproyectos, ¿no? Yo todavía no me decido qué pienso y por eso evito entrarle al tema, pero este corredor interoceánico, el propio Tren Maya, ¿no? Como que es este mismo chip mental un poco neoliberal de, el progreso son megaproyectos, el progreso son grandes empresas que generen empleo, ¿no? Por más que sean empleos que prometan ser sustentables o que jalen a las comunidades.
¿por qué no apostar justo por desarrollos desde la organización comunitaria que así quiere funcionar, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que creo que hay muchas izquierdas, también izquierdas, pues sí, que no necesariamente tienen afinidad a ningún partido, que no están contentas con ciertos personajes, es más, ¿no? Del gobierno. Esta ley cobranza que se aprobó y que luego el presidente bajó, ¿no? O sea, creo que hay como muchas discusiones todavía sobre fondo, sobre si el presidente es verdaderamente progresista, pues, ¿no? Esta palabra que se usa mucho. Pues la lucha feminista a mí también en este momento me cuesta mucho trabajo porque ni siquiera sé dónde estoy parada ya entre que ya no es políticamente correcto ser feminista y pues no querer dejar esa agenda. Pero creo que muchos de estos grupos, digamos, que tenían grandes expectativas de progresismo, tampoco se sienten al todo identificadas con el presidente. Y justo creo que muchas son personas que están en las universidades, ¿no? Justo es esta edad muy de mucha organización y protesta en la universidad. Y creo que las universidades públicas traen mucho eso, esas ganas como de derrocar los sistemas verdaderamente, ¿no? Del cambio climático, no de energías verdes de Iberdrola, sino de verdad pensar en cómo le vamos a hacer para no ser tan depredadores del planeta o cómo ya no ser opresores de las comunidades y demás. Y no sé si esa agenda también haya sido adoptada correctamente ni en hechos ni en discurso por este gobierno. Insisto, yo creo que es mejor que cualquier otra cosa que podríamos tener, no pondría eso en duda, pero creo que sí hay mucha gente que siente que le queda de ver todavía. Vamos a la mitad, va contra corriente y contra muchísimos frentes, como decía Alberto, todo el tiempo. Yo no quisiera estar en su lugar nunca, pero me parece peligroso confiarse también así, ¿no? Confiar en que tienen, digamos, ya esta verdad absoluta porque tienen superioridad moral. Sí creo que tiene mucha más solvencia, digo, mucha más como autoridad moral que muchas otras personas políticas, pero yo no descuidaría justo lo que lo hizo persona, ¿no? Que es ir a escuchar a la gente directamente, porque pues al final eso es lo que lo hizo, ¿quién es? Estos recorridos por los municipios miles de veces en giras y escuchar y conocer de primera mano y entender las necesidades de las comunidades, de repente siento que eso a veces pasa a segundo plano con tal de sacar el gran proyecto político, ¿no? Y por más que seamos afines a eso, pues... Y al mismo tiempo, para abonar a esta revoltura, pues, para llamarle de alguna forma, Ernesto, el presidente mantiene altos índices de popularidad. La encuesta Mitofsky le da 61%, o sea, está complejo, o sea, tiene frentes abiertos, es muy impopular en algunos sectores, predecible. Hay desánimo en algunos otros que están, como tú bien planteas, Luisa, desencantados porque esperaban acciones más concretas, más cercanas a su entorno. Hay también frentes abiertos en grupos que no encontraron la respuesta que esperaban, como el movimiento feminista, movimientos de pueblos originarios, y al mismo tiempo las mediciones que hacen empresas, inclusive vinculadas a sus adversarios políticos, le reconocen una alta popularidad. Entonces es un tema complicado. Que si lo desagregas, sí es diferente. Por ejemplo, puede estar menos popular en manejo de economía y menos popularidad en manejo de seguridad, pero muy alto él, que creo que es otra cosa, ¿no? Pero justo lo que no queremos es tener una persona que sirva, porque entonces se acaba este sexenio y qué va a ser del país, ¿no? A mí me da pánico esta teoría del péndulo, que nos vaya a tocar ahí un Alfaro, un Cuadri, o Lili Telles, toda esta gente de superderecha que está levantando la mano. Es peligroso, ¿no? Tendríamos, justo él lo ha dicho muchas veces, tiene que ser una transformación, digamos, de la vida pública, no una persona en la que recaiga todo el proyecto, y eso creo que no está pasando, pues también de nada nos sirve un presidente con 70% de popularidad si la popularidad del manejo económico de seguridad no está en 40, pues, porque entonces no hay un proyecto que se vaya a heredar, que es lo que querríamos como ciudadanía. Bueno, eso pensaría yo. Y los caudillos nunca son buenos. No, y yo estoy todavía buscando pues a los otros funcionarios que hay ahí, otras figuras, pues todavía no se ven por ningún lado. Vamos a ver qué sucede. Luisa Cantú, muchísimas gracias por aguantarnos toda esta hora, ¿no? Que está sin Daniela y sin Jessica Cermeño. Luisa, siempre un placer, un gran placer tenerte acá con nosotras, y nosotros te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Todo mío, muchas gracias y qué placer escucharles también, es para mí un honor. Muchas gracias, buen día. Buen día, gracias, Luisa, cuídate. Gracias.